Hola y bienvenido a este segundo capítulo de Programando con Python. En esta ocasión aprenderemos variables, tipos de datos y operaciones con las variables. Quédate aquí y comencemos. Para poder empezar con este tutorial, lo primero que tenemos que hacer es abrir Anaconda, sí, que era el entorno que descargamos e instalamos en el anterior capítulo. Y lo que procedemos a hacer es abrirlo. Abrimos JupyterLab, sí, que es el IDE que nosotros vamos a utilizar por defecto en estas tutoriales de programación, sí, y se nos abre pues básicamente el IDE en un navegador predeterminado que nosotros tengamos. En este caso el mío es Chrome. Para poder crear un cuaderno de Jupyter, lo primero que tenemos que hacer simplemente es irnos a la sección de Notebook y tipear en Python. Y absolutamente nada más, ya se nos crea el cuaderno de Jupyter. Para poder renombrar el cuaderno, simplemente nos vamos acá, hacemos clic derecho, ponemos rename y ponemos pues el nombre del cuaderno. En este caso voy a poner yo variables, tipos de datos y operaciones, que es lo que vamos a aprender hoy día. Muy bien, antes de empezar con aprender con Python, vamos a aprender cómo funciona este entorno de Jupyter. Entonces básicamente lo que tenemos es un entorno en donde está un cuaderno, en donde ponemos estas celdas de código, por así decirlo, en donde se ejecuta código en Python. Si puedo crear más celdas de estas, pues sí, puedo crear más celdas. Solamente hago clic en este más de aquí y se van creando pues miles de celdas, las que yo quiera. Sí, y aquí se va ejecutando código de Python del que yo escriba. Sí. Además de eso, no solamente me deja ejecutar código, también puedo crear palabras o puedo ejecutar comentarios para poder marcar lo que hice en ese código. Sí, por ejemplo, el Markdown me permite a mí lo que es ya no ejecutar código, sino ejecutar un comentario, como por ejemplo: hola a todos, estoy aprendiendo Python en casa. Y le pongo una carita. Damos un Shift Enter para ejecutar y pues como pueden ver simplemente se ejecuta como un texto normal nada más. Ahora sí vamos a aprender los temas que vinimos a ver en este capítulo. Lo primero que vamos a ver en este caso son las variables. Pues bueno, ¿qué son las variables? Las variables no son más que espacios reservados de memoria RAM que permiten almacenar datos. Pero además de ello, y algo muy importante, es que permiten dar significado al dato que estamos almacenando. ¿Sí? Entonces vamos a verlo con un ejemplo mucho más claro. Vamos a aprender primero en Python a comentar. Sí, esto es muy importante. Para poder comentar en Python simplemente tenemos que poner numeral y lo que vamos a comentar. Sí, en este caso voy a decir que vamos a aprender sobre variables. Y listo, estoy comentando. Otra manera también de comentar simplemente es poniendo 3 comillas y doy un enter. Y en este espacio en blanco puedo comentar de mejor manera muchas más cosas. Y listo, esta es una manera más óptima de poder comentar. Ahora, para poder entender mejor las variables, vamos a suponer que yo quiero almacenar mi nombre, mi apellido y mi edad. Sí, entonces vamos a almacenar mi nombre, mi apellido y mi edad. Sí, en este caso los comentarios no se ejecutan en Python. El intérprete los obvia por completo. Absolutamente no hacen nada. Solamente es para darnos una guía de lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cómo creo una variable en Python? Sí, lo único que tengo que hacer es poner el nombre de mi variable, es decir, nombre de la variable. Después le pongo el signo de igual y después del igual pongo el dato que voy a almacenar. ¿Sí? Esa es la sintaxis de cómo crear una variable. Y ahora vamos a crear una variable en Python. Entonces nos salimos de estos comentarios y vamos a aprender a crear variables. Entonces vamos a nosotros mismos poner un nombre. Vamos a crear una variable nombre en donde vamos a almacenar nuestro nombre. Vamos a poner una variable apellido, donde está nuestro apellido y nuestra edad. Listo. ¿Cómo ejecutamos esto? Simplemente igual que lo hicimos con el Markdown, le ponemos Shift Enter y se ejecuta el código. ¿Cómo reviso que está almacenado en la variable nombre? Simplemente voy a esta siguiente celda y pongo nombre y obviamente sale el dato que está almacenado en nombre, que es Brian. Igualmente puedo poner edad y me sale 22 y así mismo podría hacerlo con apellido. Y listo. Hasta ahora aprendimos cómo funcionan las variables. Vamos a poner en este caso también dos variables más. Vamos a poner, no sé, nuestro número de cédula y nuestro número de teléfono. Y vamos a decir que una variable X va a almacenar nuestro número de cédula, ¿sí?
¿Listo? Y vamos a decirlo que también va a almacenar un número de teléfono en una variable denominada y. Y vamos a poner nuestro número de teléfono. Y listo. En este caso, ejecutamos también y como pueden ver también se ejecutó. Reviso que estén guardados o estén almacenados los datos en la variable. Ejecuto y está almacenado mi cédula y está almacenado mi número de teléfono. Ahora, vamos a una situación en donde, por ejemplo, a mí me dio una amnesia total y no recuerdo absolutamente nada de mis datos. Lo único que recuerdo es que te hice un cuaderno en Jupyter para poder almacenar mis datos. Entonces voy a revisar mis datos. Muy bien. Entonces sé que me llamo Brian, sé que mi apellido es Vega y sé que mi edad es 22 años. Ahora, en estas dos variables de aquí, ¿cuál sé cuál es mi número de teléfono y cuál sé cuál es mi número de cédula? En este caso no podría saber cuál es. Y siempre es una mala práctica de programación poner mal el nombre de las variables. Recordemos que las variables tienen el objetivo de darle significado a los datos que estamos almacenando. Y la X y la Y no le dan un significado a los datos de aquí. ¿Sí? Entonces para poder arreglar eso, simplemente lo que vamos a hacer es quitarle la X y poner aquí cédula. Y aquí vamos a poner teléfono. Ejecutamos y listo. Puedo poner cédula y ya sé que este es mi número de cédula. Pongo teléfono y ya sé que este es mi número de teléfono. Eso es una manera más sencilla y muy importante y una de las prácticas más importantes de programación. Siempre poner el nombre correcto de las variables. Además, es importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros aprendamos a programar, vamos a aprender un concepto pequeño que es que el código debe de escribirse por sí solo. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo reviso este código de aquí, y por ejemplo veo la variable nombre, significa que esta variable va a almacenar el nombre de una persona, ¿sí? Esta cédula va a almacenar la cédula o la identificación de una persona y así sucesivamente. Pero ahora, ¿qué es lo que pasa? Si ven que algunos utilizo comilla doble y algunos utilizo simplemente el número como tal, no le pongo comilla, ¿ya? A eso se lo denomina tipo de dato y eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver tipos de dato. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre los tipos de datos. Los tipos de datos básicamente lo que hacen es establecer un valor que puede tener una variable y cómo operar esas variables básicamente, ¿sí? Un ejemplo, si recordamos básicamente en el colegio habíamos visto que teníamos conjuntos de números, conjuntos de números naturales, reales, complejos, etc. Entonces básicamente esa clasificación de números es lo que nos permite a nosotros hacer los tipos de datos a nivel de programación. Sí, básicamente es lo mismo. Existe un conjunto de datos, un conjunto de tipo de datos grande, sí, pero en esta ocasión vamos a repasar los más importantes. Vamos a clasificarlos aquí, sí, vamos a comentar esto y vamos a ver que tenemos tipos de datos numéricos, tipo de dato booleano y tipo de dato de cadena de caracteres. Cadena de caracteres. Ok, los tipos de datos numéricos se subclasifican en tipo de dato entero, en tipo de dato flotante y en tipo de dato complejo o imaginario. Listo. A nivel de otros lenguajes de programación como Java hay una subclasificación un poco más grande sobre respecto a los tipos de datos numéricos. Y también con respecto a la cadena de caracteres. Pero bueno, para Python pues esto es mucho más sencillo, es mucho más corto y no es tan difícil de entender. Ok, entonces vamos a repasar cada uno de estos tipos de datos y vamos a ir entendiendo básicamente cuándo se usa. Tenemos primero el tipo de dato entero, que lo que es simplemente es un tipo de dato que pertenece al conjunto de números naturales y simplemente es un tipo de dato que no puede tener decimales, nada más. Si por ejemplo un tipo de dato entero puede ser el número de amigos de una persona, si por ejemplo podría ser 20, eso es un tipo de dato entero y punto. Eso es todo sobre el tipo de dato entero. Tenemos los tipos de datos flotantes, que estos, a diferencia de los enteros, pertenecen al conjunto de números reales, ¿sí? Es decir, abarcan los enteros y también abarcan números decimales. Además, los números flotantes tienen la característica de aceptar notación científica. ¿A qué me refiero con notación científica? Tal vez si se acuerdan, básicamente lo que hace eso es reducir un número grande decimal en una notación que supuestamente se debe entender. Bueno, yo al menos casi no entiendo, pero lo he aprendido para este tutorial. Pero bueno, ¿cómo expreso
un número flotante, pues básicamente para poder crear un número flotante en la vida real, por ejemplo, sería la estatura de una persona. Ok, la estatura de una persona sería un número flotante, por ejemplo 1.65. Este es un número flotante, sí. Por ejemplo, ¿podemos transformar el número de amigos a un número flotante? Sí, podemos hacerlo. Simplemente ponemos número amigos igual a 20.0. ¿Sí? ¿Qué es lo que le diferencia del flotante del entero? Esto de aquí. Un flotante básicamente pues tiene un punto cero o un punto y un valor decimal, mientras que el entero no tiene un valor decimal. Esa es la única diferencia. Y con respecto a la notación científica, supongamos que queremos transformar un decimal 0.032. Queremos transformar la notación científica. Y según la notación científica, esto sería 3.2 por 10 elevado a la menos 2. Y listo. Sí, esto sería transformar en notación científica. Ahora, ¿cómo paso esta notación científica a Python? Si simplemente pongo notación es igual a 3.2, el por 10 se reemplaza por una E mayúscula y el menos 2 sigue siendo menos 2. Y listo, eso es una notación científica. Esos son los números flotantes, básicamente aceptan números reales y también notaciones científicas. Ahora tenemos el tipo de dato numérico complejo. ¿Sí? El tipo de dato numérico complejo está formado por una parte real y por una parte compleja. ¿Sí? La parte real pueden ser el 3, el 3.4, el 4.1, etc. Y la parte compleja o la parte imaginaria podría ser 4J, perdón, 5J, menos 4J, 7J, tu novia, no mentira, etc. Eso podría ser la parte compleja o la parte imaginaria que debería ser, ¿sí? Compleja o imaginaria. Ahora, ¿por qué las imaginarias tienen una J? Bueno, eso en cuestión de matemáticas es porque esto de aquí es una representación de una raíz negativa. Por ejemplo, 4J es la raíz de menos 4, ¿sí? Y para representar una raíz negativa que no tiene respuesta, simplemente se pone 4J. Listo. Ahora, ¿cómo creo un número complejo? Sí, un número complejo sería algo como esto. 3 más 4J. Sí, esto es un número complejo. Sí, esto de aquí es un número complejo. Y ahora, ¿cómo lo paso eso a Python? De la misma manera, ¿sí? Creamos una variable denominado complejo y le ponemos 3 más 4J. Ahí tenemos el número complejo hecho. Ahora, también queremos, no sé, obtener solamente la parte real y la parte imaginaria de ese número complejo. ¿Cómo lo hago? Simplemente supongamos crear una variable real y también crear una variable compleja. Y ponemos igual y esto va a ser igual. Entonces esto va a ser igual a la variable complejo, punto, doy un tab y me aparecen varias opciones. Y en este caso, por ejemplo, si quiero obtener la parte real, simplemente aplasto en real y obtengo la parte real del número complejo. ¿Sí? Y si quiero obtener la parte imaginaria, simplemente pongo complejo y pongo punto imag, que me permite obtener la parte imaginaria del número complejo. Ejecutamos y si reviso las variables, pues reviso real y reviso imaginaria, pues tengo los valores del número complejo. En este caso el real es 3 y la imaginaria es 4. ¿Sí? ¿Por qué no se escribe la J? Porque como dije, la J simplemente es una manera de representar un número imaginario. Listo. Eso con respecto a lo que son los tipos de datos numéricos. Ahora vamos con lo que son los tipos de datos booleanos. Ok. Los tipos de datos booleanos lo que nos permiten es tomar una decisión que por lo general tiene dos respuestas, un sí o un no, o por lo que se suele llamar un true o un false, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿cómo creo una variable booleana? ¿Sí? Por ejemplo, en la vida real podríamos decir estatus amoroso, ¿sí? Por ejemplo, si pongo true significa que estoy en una relación y si pongo false significa que no estoy en una relación, ¿sí? En este caso vamos a poner false, soy un lobo solitario. Listo, como pueden ver, en este caso la F simplemente es una mayúscula, siempre se le pone la F mayúscula
Y si fuese true también se le pondría la T mayúscula. Y listo. Eso sería con respecto a los números, a los tipos de datos booleanos. No creo que son los más sencillos de los tipos de datos. Y por último, tenemos lo que son los tipos de datos de cadena de caracteres. Los tipos de datos de cadena de caracteres. Ahora vamos a ver las cadenas de caracteres. Un tipo de dato que por lo general almacena texto, nombres, teléfonos, cédulas, frases, párrafos, etc. Sí, a nivel de programación se lo conoce como string, sin embargo en Python se lo abrevió más y ahora se lo conoce en Python como str. Hablando un poco más técnico sobre lo que es una cadena de caracteres, básicamente sería una cadena inmutable de caracteres Unicode. ¿A qué me refiero eso en palabras más sencillas? En palabras más sencillas significa que yo tengo una cadena de letras, ¿sí? A, B, C, D, que las voy a unir simplemente para formar una cadena de textos, que al fin y al cabo no se pueden modificar una vez creadas. Eso significa inmutabilidad, que una variable no puede ser modificada una vez creada. Vamos a pasar a la práctica para poder entender ese concepto. Muy bien, vamos a crear una frase. Creamos una variable denominada frase y dentro de eso almacenamos la frase denominada hola mundo desde Python. Listo. Si ejecutamos esto, tenemos creada nuestra variable frase. Ahora procedemos a imprimirla. Para poder imprimir una variable o lo que queramos imprimir de manera correcta, utilizaremos la función print. Print es una función que nos permite imprimir un texto o lo que queramos imprimir, una variable, lo que sea, ¿sí? Aprenderemos más sobre funciones en el siguiente capítulo. Para el momento vamos a utilizar la función print e imprimimos frase. En este caso, como pueden darse cuenta, nos imprime la frase correctamente. Pero ahora, yo quiero imprimir las dobles comillas. Ahora, en Python hay dos opciones de poder crear una frase, ¿sí? Se puede crear con comillas dobles, pero también se pueden crear con comillas simples, ¿sí? En este caso, para poder utilizar las comillas dobles y que se impriman las comillas dobles, debo utilizar comillas simples, ¿sí? Y una vez utilizado comillas simples, puedo poner las comillas dobles. Ejecuto esto, ejecuto la impresión de la frase y ahora tengo en mi frase las comillas dobles también. Y si fuese al revés, fuese absolutamente igual. Si yo quiero comillas simples en vez de comillas dobles, entonces instancio o creo la frase con comillas dobles y simplemente pongo las comillas simples adentro. Ejecuto, vuelvo a ejecutar y listo. Tengo mi frase con comillas simples. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué más se puede hacer con esta cadena de caracteres? Supongamos que ahora yo quiero el siguiente resultado. Supongamos que yo quiero imprimir un salto de línea después de la frase mundo. Es decir, quiero que me dé el resultado hola mundo, salto de línea desde Python. Quiero que me dé ese resultado. ¿Cómo lo logro? Simplemente lo único que tengo que hacer es poner \n después de la frase donde va a ser el salto de línea. Haciéndolo en la práctica podemos hacer lo siguiente. Ponemos frase igual, ponemos doble comilla, ponemos la comilla simple, ponemos hola mundo y aquí es donde vamos a hacer el salto de línea, ¿sí? Ponemos \n y le ponemos desde Python. Y de esa manera, si nosotros ejecutamos esta línea de código y volvemos a imprimir frase, se nos va a imprimir hola mundo desde Python, pero con un salto de línea. Ahora, una cosa muy importante que tienen que saber de los caracteres, o de la cadena de caracteres, perdón, es la inmutabilidad. ¿A qué me refiero con eso? Supongamos que quiero cambiar esta H minúscula por una H mayúscula porque las frases siempre inician con la primera letra en mayúscula. Entonces, con esa lógica yo podría hacer esto. A primera instancia no van a entender lo que hago, pero ahora les voy a explicar. Listo. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Lo que estoy haciendo aquí, perdón, aquí debe ser 1. Lo que estoy haciendo aquí es lo siguiente. Estoy diciendo a la frase en la posición 1, cámbiale la letra H minúscula por H mayúscula. Eso quiere decir que este corchete 1 de aquí lo que hace es redirigirme a la posición del texto, es decir, a esta de aquí, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si pongo 0? ¿Me redirijo a dónde? A la comilla simple. Si pongo 1, me redirijo a la palabra H. Si pongo 2, me redirijo a la letra O y así sucesivamente.
¿sí? Ojo, esta manera de acceder a las letras del texto está bien, ¿sí? De cierta forma está bien. Lo que está mal es hacer esto de aquí, porque si yo ejecuto esto de aquí, me va a dar un error. Y ese es el concepto de la inmutabilidad. Tú no puedes acceder a una letra y modificarla ya. ¿Por qué? Porque una vez creada la frase o el texto, no puedes cambiarla de esta manera. Python lo que te dice básicamente es vuelve a escribir la frase y simplemente cámbiale la letra. Es decir, frase es igual a, comilla doble, la letra arreglada, hola mundo, el salto de línea desde Python. Y si imprimo de nuevo frase, me sale arreglado pues la frase hola con la H mayúscula. ¿Sí? Eso es lo que me dice Python. No puedes modificar la palabra o la letra una vez creada. ¿Sí? Eso es el concepto de inmutabilidad y eso es lo que tienen que tener claro. Ahora, vamos a ver cómo son las operaciones. ¿Cómo puedo hacer operaciones con estas variables y con estos tipos de datos que hemos revisado? Muy bien, ahora vamos a explicar las operaciones que se pueden hacer con las variables y los tipos de datos que hemos definido. Muy bien, primero se pueden hacer operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, potencia. Sí, vamos a hacer esas operaciones, vamos a hacer una suma, vamos a crear una variable suma, una variable resta, una variable multiplicación, una variable división y una variable potencia. Sí, en este caso vamos a sumar mi edad, si vamos a sumar mi edad, quiero saber mi edad de aquí a 5 años, pues simplemente la sumo con el signo más. ¿Sí? Para restar simplemente utilizo el signo menos, voy a restar menos 5 años. Y voy a multiplicar, para multiplicar simplemente utilizo lo que es el símbolo asterisco, voy a multiplicar mi edad por 2, edad, utilizo el símbolo asterisco para multiplicar y de ahí pongo el 2 que iba a multiplicar por 2. Voy a dividir. Para poder dividir, en este caso voy a dividir mi edad, pongo edad y pongo el slash para poder dividir. Y voy a dividir para 4. ¿Sí? Y voy a realizar una potencia. Para realizar una potencia voy a elevar a mi edad al cuadrado. ¿Sí? Entonces para poder hacer eso simplemente pongo edad. Y para realizar potencia en Python simplemente pongo 2 puntos. 2 veces el símbolo asterisco, perdón. Y después pongo 2. ¿Sí? Podría poner 3, podría poner 4, lo que sea. Ejecuto y pues básicamente se ejecutaron lo que son las operaciones. Hago un print de la suma y asimismo hago un print de la resta, de la multiplicación y de la división. Y listo. Y listo. Tenemos las variables ya expuestas. Sí, como pueden ver en este caso, esta división es de un tipo flotante. Si como ven, la división me está devolviendo un dato flotante. Ahora, ¿cómo hago que la división solamente me devuelva un entero? Muy sencillo. A la división le podría hacer lo siguiente. Puedo poner la edad y para hacer que la división simplemente me devuelva un entero, solamente le pongo 2 veces el slash. ¿Sí? Y de ahí pongo para 4, imprimo división y ahora el dato es de tipo entero. Me faltó imprimir la potencia. Imprimo la potencia de una vez. Y listo, tenemos la potencia de nuestra edad. Está mi potencia, mi edad elevado a la cuarta. ¿Sí? Una cosa muy importante o una cosa que también se pueden hacer en las impresiones es concatenar resultados. Por ejemplo, yo tenía mi nombre y mi apellido. ¿Sí? Quiero concatenar mi nombre y apellido para imprimir. Entonces en ese caso puedo poner print nombre y apellido. Y si ejecuto esto, como pueden ver, se ejecuta mi nombre. ¿Sí? En este caso, para concatenar una impresión, ¿sí? O concatenar variables, se utiliza la coma. ¿Se puede utilizar otra manera para concatenar? Sí, se puede utilizar el signo de más. ¿Sí? Por ejemplo, puedo concatenar nombre más apellido. Y se concatena también. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia entre usar coma y usar el signo de más? La diferencia radica en lo siguiente. La diferencia es que cuando yo quiero concatenar cosas que voy a imprimir en pantalla, pues utilizo la coma. Cuando yo quiero concatenar solamente textos, utilizo el signo más.
Porque, por ejemplo, supongamos que quiero utilizar el signo más para concatenar mi nombre más mi edad. Me da un error. ¿Por qué? Porque el signo más solamente me sirve para concatenar textos. Y la variable edad es un tipo de dato numérico. Y para un tipo de dato numérico, el signo más se lo utiliza para hacer una simple suma, no para concatenar. Por eso es muy importante, cuando yo voy a concatenar variables que voy a imprimir en pantalla, utilizo la coma, porque si utilizo la coma para concatenar mi nombre y mi edad, ya no me da problema, ¿sí? Porque la coma se utiliza solamente para concatenar variables que quiero mandar a pantalla. Recordemos solamente que el más nos va a servir para concatenar absolutamente solo texto. Ok, entonces vamos a concatenar mi nombre y mi apellido con el signo más. Entonces nosotros vamos a crear una variable nombre completo en donde lo que vamos a hacer es concatenar mi nombre y mi apellido. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy concatenando mi nombre con un espacio en blanco. Y al espacio en blanco también lo estoy concatenando con un apellido. ¿Puedo hacer eso? Sí, porque este espacio en blanco al fin y al cabo termina siendo texto porque estoy poniendo comillas dobles. ¿Sí? Lo ejecuto y imprimo mi nombre completo. Listo. ¿Cuál es la diferencia entre haber hecho esto y haber utilizado solamente con la coma? La diferencia es que aquí estoy almacenando el nombre concatenado. ¿Sí? Aquí no estoy almacenando absolutamente nada. Listo. Ahora, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más operaciones podremos hacer? Podemos hacer una operación de, por ejemplo, quiero imprimir mi nombre completo 3 veces y eso almacenarlo en una variable. Es decir, quiero que me aparezca cuando imprima 3 veces mi nombre. De esta manera. Quiero que me salga de esa manera. ¿Cómo hago eso? Simplemente hacemos la siguiente operación. Ponemos nombre multiplicado. Si nombre multiplicado va a ser el nombre de mi variable donde voy a almacenar este resultado que está comentado. ¿Sí? Y simplemente voy a poner igual a nombre completo para poder mejorar o poder saltarme de estar escribiendo toda la variable. Simplemente doy tab y se me aparece consejos de cuáles son las variables que podría utilizar o que tienen parecido la palabra nombre. ¿Sí? En este caso voy a utilizar nombre completo y después voy a utilizar el por. ¿Sí? El signo por en este caso es multiplicación. ¿Sí? Aquí es como multiplicar 3 veces mi nombre en este caso. Es decir, que se va a repetir 3 veces la variable nombre completo. ¿Sí? Si nosotros ejecutamos esto e imprimimos nombre multiplicado, pues nos va a aparecer 3 veces impreso nuestro nombre. Pero ¿qué es lo que pasa? Si se dan cuenta, no se está imprimiendo con un espacio al final. Hagamos que se imprima con un espacio final. Hacemos nombre multiplicado es igual a nombre completo más, porque vamos a concatenar un espacio. Si vamos a concatenar un espacio en blanco y como es un texto, al fin y al cabo un espacio en blanco es un texto, pues simplemente se lo concatena con el signo más. Le ponemos más y de ahí le ponemos por 3. ¿Ustedes creen que está bien eso? Si respondieron que sí, están mal, porque eso está mal. ¿Sí? ¿Por qué? Ejecutemos esta línea de código y volvamos a imprimir nombre multiplicado. Sí, como se pueden dar cuenta, no hizo nada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo simplemente es multiplicar 3 veces el espacio en blanco. No está multiplicando 3 veces toda la frase. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me doy cuenta, si ven que está esta cosita de azul, es lo que imprimió 3 veces el espacio en blanco. ¿Sí? Ahora, ¿cómo arreglo eso? Simplemente le pongo paréntesis. Abro un paréntesis aquí y cierro un paréntesis aquí. Entonces, ¿aquí qué estoy diciendo? A toda esta frase, ¿sí? Multiplícale por 3. Es lógica de operaciones matemáticas, así como se aplicaría en una operación normal, de matemática normal. Entonces, aplastamos Shift Enter y volvemos a ejecutar el código. Y como pueden ver, ahora sí se nos ejecutó nuestro nombre completo 3 veces.
Esas operaciones son una de las muchas que se pueden hacer. Un problema común que las personas cometen al inicio de programar es, por ejemplo, cuando hacen su propia calculadora y lo que hacen es, por ejemplo, hacer una suma. Ponen una variable número 1 igual a 1 y número 2 igual a 2. ¿Sí? Y después suman número 1 más número 2. Número 1 más número 2. ¿Sí? Si yo imprimiera ese resultado, ¿qué creen que me saldrá? ¿Me saldrá 12 o me saldrá 3? Si respondiste 12, estás en lo correcto. ¿Por qué? Si imprimimos el resultado, nos saldrá 12 efectivamente porque el 1 y el 2 son cadenas de caracteres. ¿Sí? ¿Por qué son cadenas de caracteres? Porque tienen comillas dobles. Y cuando tienen comillas dobles, son considerados tipo de dato cadena de caracteres. Si no tuviesen comillas dobles, simplemente fuesen números. Y los números con el signo más se suman. Las cadenas de caracteres con signo de más simplemente se concatenan. Por eso es que me sale 12. Ahora si esto le cambio y le pongo a número y ejecuto, pues ya me va a salir 3. Eso es lo que básicamente se comete muchas veces en el error y a veces se tardan muchas veces en resolver ese problema. Y eso es todo por hoy. Aprendimos variables, aprendimos tipos de datos y aprendimos cómo hacer operaciones con esas variables y esos tipos de datos. En el siguiente capítulo te enseñaremos a crear listas, matrices y funciones. Y esto ha sido todo por hoy. Dale like al video, suscríbete a mi canal y activa la campana para recibir notificaciones cuando suba un nuevo video. Además, te comento que todos los recursos de los capítulos que vayamos creando van a estar activos en la plataforma GitHub. Aquí te daré un cuaderno de Jupyter en donde estaremos explicando cada tema que tratamos en cada capítulo. En el final, en la descripción, te dejaré el link para que puedas descargarte los cuadernos y puedas repasar más detenidamente cada uno de ellos. Conmigo hasta la próxima en un nuevo video. Adiós.